De vuelta con el tema de biodecodificación de las enfermedades, con un invitado especial, el señor Fran Guilarte. Además de psicoorientólogo, es naturista de más de 30 años de experiencia. Ya dijimos pues que la biodecodificación es el arte pues de acompañar al individuo a conseguir esa emoción oculta que él no logra ver porque está en su inconsciente, con el hecho de decodificarla y que él pueda conseguir la sanación. Pero de esto nos va a hablar nuestro invitado. Hablando de biodecodificación de las enfermedades, señor Fran, ¿en qué, ya dijimos más o menos en qué consiste una consulta, pero qué yo debo hacer antes de una consulta de biodecodificación? ¿Debo prepararme? ¿Qué debo hacer? En realidad, la consulta de biodecodificación debería ser indicada por el médico o debería ser aplicada por aquellas personas que manejen la técnica como tal, porque como te dije al principio, hay que sopesar las enfermedades hasta qué punto puede haber un causal emocional en ellas. Y aquí me llama mucho la atención de que siendo Hammer y siendo el médico Fletcher, el animal que tú nombraste, médicos, sea ahora el movimiento naturista quien precisamente está tratando de rescatar nuevamente la biodecodificación. Yo he sido muy directo cuando he conversado esto, los otros programas que hemos tenido oportunidad de participar, de querer incorporar cada día más a los médicos generales, a los médicos especialistas, en que utilicen estas herramientas y busquen la forma de utilizarlas, porque de verdad es que es demostrado totalmente, como decía, la medicina patas arriba, en el sentido de que la biodecodificación es importante, porque la sanación solo se da si tú logras enfocar a ese individuo de manera holística, mente, cuerpo y alma, y sus emociones con respecto a sus enfermedades. Psicológicamente, yo voy a una consulta de biodecodificación, ¿yo debo llevar alguna información? ¿Debo prepararme? ¿Qué debo hacer yo como persona antes de llegar a esa consulta? En la consulta de biodecodificación, nosotros, las personas que estamos utilizando, que estamos aplicando la herramienta, somos los que tenemos que hacer la preparación, somos los que tenemos que buscar de qué manera obtenemos la información, saber si la persona está, por ejemplo, en una situación que es una emoción primaria. ¿Okay? Por ejemplo, si usted acaba de sufrir una pérdida de un familiar, es lógico que usted se sienta triste. Si usted acaba de ganarse el premio de la lotería, es lógico que usted se sienta alegre. Pero eso se llama entonces una emoción primaria. Pero una emoción secundaria es cuando tú vienes, por ejemplo, con un dolor de estómago persistente y resulta ser que cuando te pregunto por tu pareja, lo primero que haces es arrugarme la cara. Ya entonces vemos que hay un factor que va mucho más allá y entonces eso va a depender es del tacto, del tino, de la parte afectiva y de una muy buena programación neurolingüística para poder llegar al paciente o llegar a hacer una entrevista que sea de calidad. Y por otra parte es muy raro, muy difícil que tú hagas una consulta netamente de psicoorientología enfocada en la biodecodificación. Es una herramienta que tú vas a incorporar dentro de tu consulta para llegar a un diagnóstico más preciso. Qué bien. Y además muchas personas también a veces nos preguntan si esto tiene alguna contraindicación o simplemente debo dejar la medicación, la medicina tradicional, o puede ser algo que va de la mano con los medicamentos tradicionales. Por supuesto, eso tiene que ir de la mano con las herramientas que la persona que te está abordando maneje. Si es un médico, la medicina alopática para aliviar los signos y síntomas tienen que ser aplicados. Si es un médico naturista, pues utilizará sus herramientas de medicina natural para sanar al paciente en el momento, para la curación total, para lo que el paciente es donde entonces tú comienzas a aplicar la herramienta. Es decir, que nadie va a un sitio a que solamente le digan, ah, mira, fue un suceso que te sucedió en soledad, inesperado, que te sucedió sin salida y que te ocurrió de repente, ¿verdad? Si tú no has llegado con una enfermedad de base. Entonces, la aplicación del código, la biodecodificación, es una herramienta adicional a la consulta que tú estás haciendo. Es por eso que hemos hecho mucha promoción a que no solo el naturópata, es una herramienta que puede ser de cualquier médico, de cualquier psicólogo, de cualquier terapeuta que aborde enfermedades. Personas con dolores en las piernas, se debe saber que eso está asociado a la parte material. Personas con dolores de la parte del tronco hacia arriba están afectados a la parte afectiva.
problemas, por ejemplo, con problemas de obesidad. Las personas que somos obesas somos personas que no queremos dejar ir las cosas, que todo lo queremos retener. Entonces, en cualquier momento, en cualquier etapa, bien sea un médico o bien sea un terapeuta, descubre las circunstancias, tiene que estar pues en capacidad de hacer el abordaje. Y en la forma de abordaje o la forma de biodescodificar va a depender mucho de las herramientas. Yo manejo unas herramientas que permiten una biodescodificación, pero si por ejemplo detecto que el paciente requiere una terapia como un biomagnetismo que mi persona no lo domina, si el paciente requiere una acupuntura que mi persona no la domina, si el paciente lo que requiere es una terapia antibiótica que no es mi área de influencia, pues yo tengo que tener la suficiente capacidad como para poder remitir al paciente, porque en realidad si quieres tú ayudar al paciente, tienes que saber hasta qué punto tú lo puedes ayudar y hasta qué punto no. Eso es bien importante. Simplemente es acompañar, ¿no? Y qué bien este trabajo que ustedes están haciendo de entrar en conciencia que la mayoría de los médicos use esta herramienta. Ahora, yo como persona puedo hacer un abordaje de esa emoción, un estudio de mi emoción antes de ir a un terapeuta. Yo también puedo hacer un trabajo interno antes de llegar a un médico. No solo antes, sino después es muy importante, porque tenemos un dicho en psicoorientología que es que nosotros tenemos una habilidad para abrir las puertas, pero en realidad quien tiene que cerrarlas es el paciente en sí. El paciente es el que tiene que saber cuál es esa emoción, por qué llegó a ella a través de herramientas como la numerología, que tú sabes bien, uno puede estar buscando, digamos, fechas aproximadas por el ciclo que tienes de la suma del año, perdón, del mes más el día. Tú das los tips, pero entonces tienes que tener la habilidad de saber, por ejemplo, cuando el paciente te es evasivo. Tú le preguntas, no, yo no siento absolutamente nada. O tú le dices, mira, ¿qué te pasó en el año 1974? No, no me pasó nada. Ah, no, se murió mi mamá. Ah, no, me divorcié. Ah, no, choqué el carro. Entonces, también nosotros jugamos un papel importante. ¿Por qué? Porque nadie más que nosotros nos conocemos y sabemos las emociones. ¿Qué pasa? Que a veces pensamos que un evento que es fuerte, a ver, bueno, esto está pasado y olvidado, y resulta que no es así. Nuestro inconsciente lo guarda y en algún momento sale, y siempre lamentablemente sale en enfermedades. Entonces hay dos preguntas poderosas que debemos hacer, de eso se trata también el PNL, de nosotros mismos hacernos preguntas poderosas. Esas dos preguntas poderosas son, uno, cuando tengo una enfermedad, preguntarnos, ¿qué es lo que me ha llevado hasta aquí? ¿Qué emoción me ha llevado hasta aquí? Y la segunda pregunta es, ¿por qué la biología de mi cuerpo está expresando esta enfermedad? Son dos preguntas poderosas que vamos a anotar, pero de este tema vamos a seguir hablando, así que no se retiren de Destello de Luz por el canal TRV. Reciban un beso.